Vamos a ejemplarizar la resolución del problema con un ejemplo muy sencillo. Me dice el enunciado que tienen ustedes delante. Se arrastra un cuerpo de 25 kilogramos que está sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Pinto el cuerpo y le pongo que la masa es igual a 25 kilogramos. Recuerden, las masas se miden en kilogramos en el sistema internacional, pero la Tierra tira del cuerpo con una fuerza que es el peso del cuerpo, que es una fuerza aplicada en el cuerpo, y el peso es igual a la masa por la gravedad. En el sistema internacional son 25 multiplicado por 9.8 y salen 245 newtons. 245 newtons. Bien. Queremos que el alumno se fije bien que la masa y el peso son dos cosas distintas. La masa es la cantidad de materia que constituye el cuerpo y el peso es la fuerza con que la Tierra tira del cuerpo. Claro, son dos cosas diferentes que en la vida diaria se confunden, y eso es lo que a veces a los alumnos que están empezando pues los trastoca en su razonamiento. Bien, a continuación me dice: se hace una fuerza de 70 newtons que forma un ángulo de 60 grados con la mesa, ¿vale? Pues pinto los ejes coordenados, este es el eje X, este es el eje Y, y pinto la fuerza que forma un ángulo de 60 grados, y esa fuerza es de 70 newtons. Bien, como hemos dicho ya en varias ocasiones, nos interesa necesariamente descomponer la fuerza en sus componentes cartesianas, una a lo largo del eje X y otra a lo largo del eje Y. Esta es la componente Y y esta es la componente F sub X. Si el cuerpo se va a mover en la dirección X, la única fuerza que me va a interesar es F sub X. Porque como además me dice que no hay rozamiento, la componente F sub lo único que hace es intentar levantar al cuerpo y por lo tanto pues no tiene ninguna intervención en el movimiento, no complica nada del movimiento. Entonces F sub X es igual a 70 por el coseno de 60. Bueno, y entonces yo voy a unas tablas trigonométricas naturales o voy a una calculadora, y entonces el coseno de 60 es 0,5 y entonces F sub X es 70 por 0,5, es decir que es 35, ¿no? 70 multiplicado por el coseno de 60 es que es 0,5 y son 35 newtons. 35 newtons. O sea que esta fuerza vale 35 newtons. La ley de Newton, la primera me decía que si la suma de las fuerzas es cero, el cuerpo está en equilibrio o se mueve con velocidad constante. Como veo que aquí hay una fuerza resultante a lo largo del eje X, porque en la dirección contraria no tira nadie, porque nadie me ha dicho que estaba ejerciendo otra fuerza, y porque me han dicho que no hay rozamiento, pues entonces la fuerza a lo largo del eje X, que es 35, es igual a la masa del cuerpo, que son 25 kilogramos, por la aceleración. Entonces la aceleración es 35 partido por 25. Como es aceleración el sistema internacional, pues me da medida en metros por segundo cada segundo. Dividido entre 25, mira, 1,4. 1,4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿con qué aceleración se mueve el bloque? Ya está.
¿Qué tiempo tardará en alcanzar la velocidad de 2 metros por segundo, suponiendo que parte del reposo? Bueno, pues fíjense, decíamos, cuando estudiábamos los movimientos, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. No hay velocidad inicial porque me está diciendo que la velocidad final es 2 metros por segundo. 2 metros por segundo es igual a la aceleración 1,4 multiplicado por el tiempo. Entonces el tiempo es igual a 2 dividido entre 1,4. Entonces cogemos nuestra calculadora. 2 dividido entre 1,4, 1,4. 2 dividido entre 1,4 igual 1,4 segundos. O sea que tarda en alcanzar la velocidad de 2 metros por segundo 1,4 segundos. Bueno, ya veis, es un problema excepcionalmente sencillo, fácil, y que lo único en lo que inicialmente tiene uno que pararse es que la masa es una cosa, el peso es otra. La componente de la fuerza que hace algo es la componente a lo largo de la dirección X. Hay que operar en el sistema internacional y nada más. Listo. Este ejemplo es muy parecido al que hemos resuelto en el ejemplo anterior. Un cuerpo de 45 kilogramos se arrastra por una mesa horizontal bajo la acción de una fuerza de 170 newtons. La fuerza forma un ángulo de 60 grados con la mesa. Si el coeficiente de rozamiento es 0,23, calcular con qué aceleración se mueve y el tiempo que tarda en alcanzar la velocidad de 6 metros por segundo, suponiendo que parte del reposo. Decimos que el ejemplo es muy parecido al anterior, pero observen, ahora hay rozamiento, con lo cual se introduce una pequeña, llamémosle, complicación, pero que no va a ser complicación. Bien, como antes, vamos a hacer el dibujo. El cuerpo está sobre la mesa está horizontal y la masa es de 45 gramos, 45 kilogramos. Como ya hemos dicho, aunque estamos empezando, algunos alumnos necesitarán este recordatorio. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo y el peso es una fuerza que está aplicada en el centro de gravedad del cuerpo y que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Como la masa es de 45 multiplicado por 9,8, 441 newtons. 441 newtons. El cuerpo aprieta a la mesa con una fuerza y la mesa la devuelve la fuerza, reacciona sobre el cuerpo con otra fuerza, que sería la reacción de la mesa sobre el objeto. Pero observen que el cuerpo está colocado sobre esa mesa y hay una fuerza de 170 newtons que forma un ángulo de 60 grados con la mesa. Por lo tanto, vamos a ver, como siempre, ¿qué hace esa fuerza de 170 newtons? De 170 newtons. 170 newtons. Hemos dicho, la fuerza tiene dos componentes. Una componente en la dirección horizontal, esta, F sub X, y una componente en la dirección vertical, F sub Y. La componente en la dirección vertical, F sub Y, en el ejemplo anterior no la hemos considerado, porque el movimiento es a lo largo del eje X y no había rozamiento. ¿Y qué pinta la fuerza F sub Y en esta historia? Fíjense, la fuerza F sub Y intenta levantar al cuerpo
que está apoyado sobre la superficie, y disminuye la fuerza con que el peso aprieta la superficie. O sea que la normal, que es la reacción del cuerpo sobre la superficie, la normal es igual a 441 menos 170 por el coseno de este ángulo. 170 por el coseno, que ese ángulo es de 30 grados. ¿Por qué centro yo la atención en esta fuerza? Porque la fuerza máxima de rozamiento, es 0,23 por la normal. Y esa va a ser la fuerza que se opone al deslizamiento. Y me interesa conocer esa fuerza que se opone al deslizamiento porque a lo largo del eje X, la suma de las fuerzas a lo largo del eje X es F sub X menos la fuerza de rozamiento. Y eso será igual a la masa por la aceleración. ¿Cuánto vale F sub X? 170 por el coseno de 60. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento máxima vale 0,23 por la normal, que es 441 menos 170 por el coseno de 30. ¿Qué conozco yo aquí? Todo. O sea que la suma de las fuerzas en la dirección del eje X la puedo conocer. Lo que tengo que hacer es operaciones. Y entonces, pues, vamos allá. 170 por el coseno de 60. 170 multiplicado por el coseno de 60. 85. Estos son 85. Menos 0,23 por 170. 170 por el seno, bueno, por el coseno de 30, bueno, pues decimos aquí por el coseno, 170 por el coseno de 30, por el coseno de 30. Nos hemos equivocado, ¿no? Por coseno de 30. Por 8. 136. 441 menos 136. Igual. 441 menos 136 multiplicado punto 23, 70.
Bien. Ahora menos 85. 14,85. Igual a m por a. M, hemos dicho que es 45 por a. Entonces a es igual 14,9 dividido entre 45. 0,33. ¿Estamos? Y ahora, como me pregunta cuál es el tiempo que tarda los 6 metros por segundo, velocidad final 6 metros por segundo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como no existe velocidad inicial, el tiempo que tarda es igual a 6 partido por 0,33. Entonces es 6 dividido 0,33. 18 con 2. Y este es el tiempo que tarda en... Ya tenemos el problema resuelto, como era nuestra. Un tercer ejemplo que sometemos a la consideración de nuestros alumnos tiene una ligera dificultad. Miren, se arrastra un cuerpo de 20 kilogramos por una mesa horizontal por la acción de una fuerza de 50 newtons que aprieta al cuerpo contra la mesa. La fuerza forma un ángulo de 30 grados con la mesa. Aprieta, ¿eh? Si el coeficiente de rozamiento es 0,1, es 0,1, calcular con qué aceleración se mueve el cuerpo. Si el coeficiente de rozamiento fuese 0,2, bueno, vamos a apuntarlo aquí abajo. ¿Cómo se movería el cuerpo? Razón es la respuesta. Bien. Vamos a hacer un esquema como en todos los ejemplos. Un cuerpo sobre una mesa horizontal. La masa es de 20 kilogramos. No nos cansaremos de insistir en estas primeras etapas de los ejemplos que en la vida cotidiana nos equivocan porque la masa y el peso la expresan en las mismas unidades y como ustedes saben, en física hay que utilizar para peso las unidades de fuerza y para masa las unidades de masa. Por eso vamos a pintar el peso como una fuerza, cuyo valor es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, como la masa es de 20 kilogramos, pues vamos a multiplicar 20 por 9,8 y nos salen 196 newtons. 196 newtons. Nos dice, se ejerce una fuerza, vamos a pintarla. Miren, la fuerza está dirigida hacia abajo, formando un ángulo de 30 grados con la mesa. Por lo tanto, la fuerza es una fuerza así. Este es el ángulo de 30 grados. Nos interesa calcular cuáles son sus componentes, igual que siempre, en la dirección Y en la dirección X. ¿Vale? Las componentes están aquí. Esto es F sub I y esto es F sub X. Observen que a diferencia de los ejemplos anteriores, ahora F sub I ayuda a P, es decir, que tiene la misma dirección y el mismo sentido, de tal suerte que
la fuerza con que el cuerpo aprieta la mesa, es F sub I más P, lo cual quiere decir que la respuesta que ejerce la mesa contra el cuerpo, es decir, la normal, será igual a P más F sub I. Que antes no fue así, porque al tener distinto sentido F sub I, bien, vamos a ver cuánto vale F sub X y F sub I. F sub I y F sub X. F sub I es 50 por el coseno de este ángulo, que es 60. 50 por el coseno de 60. Y F sub X, esta fuerza es 50 por el coseno de 30. 50 por el coseno de 30. Vamos a ver cuánto vale esto. 50 por el coseno de 60. Recuerden que 50 multiplicado por el coseno de 60, 25 newtons. Y 50 por el coseno de 30, 50 multiplicado por el coseno de 30, 43,3. 43,3 newtons. Ya tenemos entonces la posibilidad de calcular la fuerza normal, que es igual a 196, que es el peso, 196, que es el peso, más 25. Porque es la respuesta de la mesa contra el cuerpo. Y como la acción es F sub I más P, la reacción es F sub I más P. Y esto vale 196 más 25, 221 newtons. 21 newtons. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento máxima es 221 por 0,1, igual a 22,1 newtons. Esa fuerza es la fuerza máxima de reacción, que es siempre opuesta a la intención de movimiento del cuerpo. Como la fuerza F sub X es hacia la izquierda, pues esta sería la fuerza de rozamiento máxima, que tendría ese valor. Como F sub X es 43,3, pues la diferencia, la suma de las fuerzas en la dirección X es igual a 43,3 menos 22,1. No. 43,3 menos 22,1. Restamos 43,3 menos 22,1, 21,2, igual 21,2 newtons. Bien, entonces ahora la aceleración es igual a la fuerza 21,2 partido por la masa. En la masa hemos quedado que era 20. 21,2 dividido entre 20, pues 1,06 metros por segundo. Por segundo al cuadrado. Bien, entonces ya sabemos cuánto vale la aceleración. Si
no nos hemos equivocado, claro, porque siempre hay que, aquí 22,1, hemos puesto 22,1, 22,1 a 3,2, del 2 al 3, sí, está bien, bueno, parece que está bien, 1,06 metros por segundo. Bien, la segunda cuestión que nos preguntan es, si el coeficiente fuese 0,2, el apartado B, si el coeficiente fuese 0,2, ¿con qué? No dice con qué hacer el ascenso. ¿Cómo se moría el cuerpo? Razón su respuesta. Pues miren, vamos a ver si el coeficiente fuese 0,2, ¿cuánto podría llegar a valer la fuerza máxima de rozamiento? Igual que antes, la normal, la fuerza de rozamiento máxima, podría llegar a valer 221 por 0,2. 221 multiplicado por 0,2 y son 44,2. 44,2 metros. Pero observen que nosotros en la dirección X solo llegamos a tirar con 43,3. O sea que si nosotros tiramos para aquí con 43,3, la fuerza de rozamiento máxima podría llegar a valer 44,2, pero como no ha alcanzado el valor máximo de la fuerza de rozamiento, en el momento en el que yo tire hacia la izquierda con una fuerza que vale pues 43,3, la fuerza máxima de rozamiento no valdrá este valor, porque aún no ha tirado lo suficiente como para que alcance su valor máximo. Valdrá 43,3. O sea que la respuesta de f sub x, cuando es 43,3, será una fuerza de rozamiento de 43,3, aunque podría llegar a valer 44,2. Por lo tanto, el cuerpo va a permanecer en equilibrio, porque a esta fuerza de acción le va a responder el rozamiento, ejerciendo sobre el bloque una fuerza tanta como la que yo aplico. Por lo tanto, no se movería el cuerpo. No se movería el cuerpo por las razones que hemos indicado. Por lo tanto, pues ese sería la resolución de la parte B del problema. No podemos decir que el problema tenga pega, pero bueno, tiene una pregunta un tanto capciosa, un tanto retorcida, y la traemos aquí a colación para que los alumnos no caigan en la creencia de que siempre la fuerza de rozamiento tiene su valor máximo. Tiene su valor máximo si la fuerza aplicada llega a ese valor máximo. Si no, la fuerza de rozamiento llega hasta donde puede. Nada más. Gracias.